Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con Blue Radio. En este momento que nos adentramos en nuestro tema del día y tiene que ver con el presidente Iván Duque y su programa de televisión Prevención y Acción, que empezando la pandemia para informarle a los colombianos de cómo iban los adelantos del coronavirus, porque había muchas medidas que tenía que tomar el gobierno nacional y a través de ese programa nos las comunicaban. Nosotros le preguntamos a través de nuestra cuenta en Twitter, en @ZuluagaCamila, a ustedes, a los oyentes, a quienes están navegando por internet, si consideran que ese programa del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, ya cumplió su ciclo. Pombo, de 2.143 personas que han votado hasta el momento, frente a esa pregunta, ¿usted cómo cree que va la votación? Se sigue manteniendo los resultados, Camila, 85 para decir apague y vámonos y un 15% para decir continúen informando. Pues le voy a dar el resultado que usted no está muy alejado. 85.8% dice que sí, que ya llegó a su fin, que ya cumplió su ciclo, y el 14.1% dice que no, que le parece válido que el presidente siga informando a través de este programa de televisión. Pero además porque recordemos una cosa, y es que se anunció y se supo de un contrato que se firmó entre la presidencia y RTBC, que si bien muchas veces la presidencia de la República, sin importar si es Iván Duque o no, pues firma contratos con RTBC para poner contenidos de la presidencia en canales de televisión. En esta oportunidad, digamos que lo nuevo es que el propio presentador, el que está de protagonista de estos espacios televisivos, pues es el presidente Iván Duque. Doctor Pombo, no lo había visto, pero usted está muy chirriado, está muy elegante. No lo había visto que estaba con corbata. Yo siempre estoy chirriado y elegante, lo que pasa es que hoy estoy de corbata. No, pero nunca tanto, nunca tanto. Voy a saludar a nuestros invitados que yo creo que nos pueden ayudar analizar un poco mejor si vale la pena estos espacios o no, porque también hay un debate. Oiga, los mandatarios tienen que comunicarse con el pueblo, con los ciudadanos y contarles en qué van las cosas, y pues qué mejor que este tipo de estrategia. Camilo Granada es consultor independiente y fue alto consejero para las comunicaciones precisamente de la Presidencia de la República. Doctor Granada, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Camila, muy buenos días, saludo a la audiencia y al doctor Rodrigo Pombo, que veo también efectivamente muy elegante, como siempre. Anda elegantísimo, no lo habíamos visto tan elegante. En pandemia no lo habíamos visto tan elegante, pero doctor Granada, díganos usted una primera impresión. Usted que estuvo asesorando las comunicaciones en la Presidencia de la República en el gobierno pasado, ¿es inteligente, es bueno para el presidente, para el gobierno, pues tener este programa de televisión que llevamos todo el año y que ya se nos anuncia que pues mientras dure la emergencia el programa va a seguir vigente a pesar de que los ratings no van muy bien? Pues Camila, y cuando inició la pandemia y cuando se lanzaron todas estas medidas de restricción tan importantes, yo estuve de acuerdo con la necesidad de tener un programa incluso diario por parte del presidente, porque las noticias y las decisiones que estaba tomando el gobierno en medio de la emergencia eran muy importantes y todos los colombianos necesitábamos tener ese contacto directo con una fuente, digamos, autorizada, oficial, con la información exacta y en el día a día. Yo creo que ese momento ya pasó y creo que efectivamente el programa ha perdido una buena parte de su razón de ser y ha tenido una deriva con un poco de relleno que le hace perder valor para el ciudadano y por lo tanto valor para el presidente si lo que él quiere es comunicarse con los colombianos. Y también nos acompaña Omar Rincón, que es experto en medios de comunicación. Leemos desde hace muchos años su columna en el periódico El Tiempo como crítico de televisión y de lo que se hace a nivel de informativos y demás en la televisión colombiana. Profesor Rincón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Buenas. Camila, ¿cómo estás? Y yo, a usted como crítico de televisión que lo leemos desde hace muchos años, sí quiero preguntarle su impresión sobre esto que venimos viendo en los canales de televisión nacional, la televisión abierta, a pesar de que no tenemos solo 2 canales o 3, a las 6 de la tarde,
con este programa el presidente durante 1 hora, empezando el año y pues anunciándonos que todavía no se sabe cuándo se acaba. Pues Camila, 3 frases y rápidas. El programa, como dijo Camilo, el gobierno puede hacer como se le dé la gana y para comunicar como quiera darse la gana. Si ellos están felices con el 5% de rating, está súper bien. El programa como programa de televisión es reaburrido. O sea, lo más divertido del programa es que descubrimos que Duque es buen presentador, o sea, que lo hace bien como un conductor, pero no como un tipo que está gobernando un país. Y la eficiencia comunicativa creo que es fatal, o sea, ni los periodistas que lo ven 1 hora encuentran una noticia para comunicar. Entonces creo que hay un problema de eficiencia comunicativa de lo que ellos pretenden. Y creo que estos programas tampoco han funcionado nunca en la historia. O sea, si tú miras la historia, los únicos programas que funcionaban fueron el de Chávez y el de Uribe, pero porque generaban noticias. O sea, ellos decían algo a las 11 de la mañana contundente. Tú ves el programa de 1 hora y no sabes qué decir después del programa. Y es verdad que los periodistas están pegados de ese programa porque ahí es a través de ese programa es que se están entregando pues las noticias. Pero permítame, profesor Rincón, saludar a un colega suyo, a Mario Morales, que es analista, también columnista del Espectador y de Razón Pública y profesor de la Universidad Javeriana. Profesor Morales, bienvenido. Hola Camila y compañeros de la mesa, saludo cordial, buenas tardes y a todas las personas que se conectan por las distintas plataformas. Profesor Omar Rincón hablaba de que esa estrategia comunicacional del presidente Duque con ese programa Prevención y Acción, pues básicamente era casi que nula en su éxito, que porque era aburridísimo, no sacan noticias. Quiero preguntarle a usted lo mismo, y es, ¿usted cree que es una mala estrategia de comunicaciones, profesor Morales? Es una mala estrategia de comunicaciones desde el punto de vista de la pandemia, es decir, para lo que fue creada no está cumpliendo con el efecto porque no tiene nada de prevención y como no hay acción en ese sentido, como lo demuestra la ineficiencia a la hora de buscar las vacunas, pues tampoco se comunica nada desde el punto de vista de la acción. Le resulta pertinente para otras cosas, como las exageraciones mediáticas que ayer hizo entrevistando a Leopoldo López para hacer populismo mediático. El formato como tal es un formato radial, ¿verdad? Que no genera conexión con la gente, no está hecho para la gente, está buscando únicamente tratar de trazar una agenda para periodistas y para medios, lo cual logró eficientemente al comienzo, pero ya luego perdió esa ruta y hoy los periodistas escanean a la hora del programa a ver si dijo algo interesante. Habitualmente no, como lo vemos en la agenda noticiosa, de vez en cuando se encuentra con un anuncio, pero tiene que ser reforzado además por comunicados, por redes sociales, por los canales de presidencia, para que todo el mundo se entere que eso lo dijo a través de acción y prevención. El formato es aburrido, es vertical, es antidemocrático y es fundamentalmente populista. Señor Granada, le hablo a un venezolano que vio como Hugo Chávez y su programa Lo Presidente era muy, pero muy seguido por la población venezolana todos los domingos, porque entre otras cosas lo que hacía Hugo Chávez era utilizar esta vitrina para darle palo a sus ministros, alcaldes, gobernadores, dejarlos al descubierto frente a su incapacidad o ineficacia. ¿Usted le recomendaría como consultor a esa estrategia al presidente Duque que utilice esta vitrina para darle palo a las personas que no están cumpliendo, a gobernadores, alcaldes, ministros? Bueno, esa es una buena pregunta, pero resalto 2 cosas muy rápidamente. La primera, tanto el programa que tenía Chávez como el programa que tenía Uribe aquí en Colombia, que eran muy similares en formato y en estilo, con palo para todos y exigiendo resultados a sus propios ministros, ambos, tanto Chávez como Uribe, lograr una cosa que es fantástica para el dominio de los líderes, es que ellos eran el líder y su propia oposición. Ellos hacían la veeduría a su propio gobierno y la crítica a su propio gobierno, pero eran una vez a la semana. El problema con el programa del presidente Duque es que la cotidianidad lo está volviendo paisaje, y como señalaban Omar y Mario hace un momento, pues no hay contenido noticioso, no hay una información valiosa o una conexión con la audiencia importante que permitan que eso tenga un valor agregado para el presidente y para el gobierno. En esas condiciones yo le sugeriría al presidente que lo suspendiera o que cambiara el formato y que sobre todo cambiara la frecuencia.
Pero déjeme decir una última cosa respecto del tema de los canales. Lo que hace un poco sorprendente este medio, además, o este programa, es que los canales privados y los canales regionales lo transmiten en directo también. Los presidentes pueden tener, y efectivamente el gobierno tiene a través de RCTV, RTBC y otros medios, la posibilidad de emitir programas a través de Facebook. Es una forma de comunicar, pero lo extraordinario de esto es que los canales privados todavía siguen transmitiendo en vivo y en directo la totalidad del programa, como si tuviera un valor noticioso importante o como si fuera una solicitud de la Presidencia de la República que no viene al caso. Pero es que Omar Rincón dijo algo en su intervención que me llamó la atención. Dice que estamos descubriendo un buen presentador en el presidente de la República, en el doctor Iván Duque. ¿No será que, señor Omar Rincón, en el caso del presidente Duque, lo que está fallando no es el jinete, sino el caballo? Es decir, el problema es el programa y no el presidente. ¿O qué cree usted que está pasando en ese caso? No, lo que creo es que, por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo de Duque, de Uribe o Chávez, eran gente que usaba el programa para demostrar que estaban al mando, que tenían el poder y que ellos lo ejercían en público para que los ciudadanos lo vieran. Duque no ejerce ese poder, sino solo el presentador. Entonces, al volverse presentador, él le da la palabra, pero él no sabe. Dice, ministro de Salud, ¿qué tenemos para hoy? O sea, él no sabe. Voy a ordenar, pero no sabemos cuándo. Él le da la palabra al otro, le hace la pregunta, amén. Entonces yo creo que él decidió no presentarse con la verosimilitud de un presidente. Un presidente tiene que, además de ser presidente elegido, tener verosimilitud en su puesta en escena como presidente. Y en el caso de Duque no tiene verosimilitud como presidente porque no actúa como tal en el programa. Entonces el programa puede ser, digamos, si tú lo comparas, un programa de la serie de la tarde, que Camilo se preguntaba por qué lo hacen, pues obviamente los canales regionales rellenan una hora más, o sea, eso no pasa nada, es como un relleno, o sea, es una cosa que pues, a mí, si soy jefe de programación, me ahorra una hora y soy sapo y quedo bien con el gobierno, o sea, que de una me soluciona dos problemas. Entonces, yo creo que el problema es que Duque, y eso lo podemos transportar a todo, Duque nunca ha podido ejercer de presidente, o sea, su verosimilitud de performance política no ha sido esa. Entonces creo que ese es el problema que tiene. El programa marca eso, el programa muestra eso, y que de alguna forma es lo que hace que el programa pueda ser interesante, si lo quieres, como un programa de televisión, magazine, de los que acompañan, los colombiana. Pero entonces, pero sobre eso que usted está diciendo, si la actitud del presidente Iván Duque, y hablemos de televisión, o sea, como si esto fuera un producto, y ahorita nos metemos en el tema democrático y cómo esto básicamente en cierta medida calla la prensa, pero hablemos de televisión como producto. Si el presidente Duque no fuera simplemente un botador de pelota que le pasa al ministro y el ministro responde, o a la ministra, o al epidemiólogo, etcétera, etcétera, sino que él estuviera ahí dando órdenes en el programa de televisión, como lo hacía Chávez, ¿tal vez sería más exitoso? Si la puesta en escena fuera del poder del que manda en el país, si fuera gobernante sería mucho más impactante eso, porque daría órdenes, demostraría que está a cargo del poder. Pero Camila, si puedo interrumpir ahí, y estoy de acuerdo. Claro que sí, claro, Camilo, adelante. Esa puesta en escena del poder es fundamental, pero también se desgasta cuando se usa cotidianamente. Y volvemos a miles de ejemplos. Hay que medir la exposición presidencial para no desgastar la figura del presidente, precisamente porque tiene que encarnar esa autoridad. El presidente no puede estar saliendo todos los días a dar órdenes, porque sus mismas órdenes se desgastan. Entonces, por eso Chávez, Uribe, otros salen y se miden en esa exposición mediática, aún en un esquema muy controlado, porque hay que proteger la dignidad presidencial, claro, y proteger la autoridad presidencial. Y en eso el presidente, que fue criticado con el tema de las cabecitas y la guitarra y todo ese tipo de cosas, que lo trataron de pintar como un presidente light, debería hacer un esfuerzo aún más importante que cualquier otro presidente en cuidar su dignidad presidencial y su autoridad presidencial para jugar el papel, como decía Omar.
Claro, y sobre todo porque además, doctor Camilo, quizás la edad tampoco le ayuda y una serie de factores adicionales. Pero como para hacer un contrapunteo y en la medida en que desafortunadamente no nos aceptaron la invitación, unos defensores un poco más autorizados que yo del gobierno nacional. No, pues el propio yo Hassan Nazar, que es el estratega sí, pues, de esta campaña, él es el que, me imagino yo como alto consejero de las comunicaciones, es el que hace esta directriz, pues nos dijo que no, que porque nosotros ya teníamos una opinión formada, entonces por eso el doctor Hassan, y de hecho un oyente nos dice, nosotros tal vez criticábamos el programa, entonces por eso, ¿para qué se iba a poner a hablar con nosotros, Pombo? Y es una lástima porque el doctor Hassan sí que sabe de estos temas, sabe muchísimo más que yo y además es mucho más empático con la audiencia que yo. Pero permítame entonces hacer un respetuoso contrapunteo en aras a informar mejor a nuestros oyentes. Uno podría decir, doctor Camilo y todos los invitados, que pues el programa es chimbo, que no comunica, que el formato no es el que toca, inclusive el tema de la frecuencia, con el cual también estoy totalmente de acuerdo, pues desgasta, y todo eso además termina desgastando no solo al señor Iván Duque, sino a la figura presidencial. Perfecto, en esos 6 puntos podríamos coincidir, pero de ahí creo yo, no se sigue un par de críticas que me parecen tan letales como equivocadas. La primera de ellas, que se ha inventado de manera casi que maquiavélica, en el sentido incorrecto de la palabra, maquiavélica, de evitar entonces la comunicación y los periodistas y los medios de comunicación que les son adversos y que tratan de buscar la verdad por otros medios, etcétera, etcétera. Y la segunda, y el segundo ataque, igualmente letal, que me parece desenfocado, por lo menos desde el punto de vista de la técnica política, es que sea un producto antidemocrático. Repito, puede ser mal logrado, puede no gustarnos, podemos darle una cantidad de consejos, pero que sea antidemocrático y que destruya la oposición de los periodistas de oposición, me parece ya mucho decir. Pero mire, al respecto, y ya que terminó usted su comentario y recojo lo que usted acaba de decir ya para adentrarnos al tema democrático, como decía Camila, yo sí quiero preguntarle al señor Morales por este tema específico de las denuncias que le hacen ciertas personas, ciertos periodistas y ciertos líderes políticos, que esto también está enmarcado en una estrategia para callar la oposición. Si bien, digamos, el estatuto de la oposición, el derecho a la réplica que tenía la oposición, es una de las conquistas más grandes que dejó la Constitución del 91 y que apenas pudimos implementar después del proceso de paz, muchos dicen y están diciendo que esto es una estrategia encaminada a callar y a silenciar la oposición. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Yo no sé si a callarla, pero sí hay un enorme desequilibrio a la hora de las voces, de los decires, de las opiniones y de las perspectivas de solución que tienen las múltiples crisis y los múltiples frentes que tiene el país. Yo sí creo definitivamente que la estrategia es no enfrentar a los periodistas. Yo sí creo que la estrategia es evitar las preguntas y las contrapreguntas. Yo sí creo que encontró un lugar cómodo, confortable, donde nadie lo interpela, nadie lo cuestiona, todo el mundo le obedece, todo el mundo inclina la cabeza, y eso es antidemocrático. Antidemocrático porque no permite la participación de la prensa. Acuérdense que al presidente Obama le pasó lo mismo, comenzó a gobernar por Twitter, y eso que en Twitter había interacción directa con el votante, y la prensa norteamericana le dijo, no señor, aquí hay prensa y hay mediadores, y boicoteó la Casa Blanca durante un tiempo, la oficina de prensa. Lo mismo pasó en la Casa Kirchner en Argentina. En un momento determinado los Kirchner dijeron, no más prensa, nosotros y el ciudadano, y los periodistas, haciendo gala de dignidad, le dijeron, no señor Kirchner, si usted no cuenta con nosotros como periodistas, y la razón del periodista es preguntar, pues no nos interesa ser mensajeros, corresponsales de sus mensajes, además de sus mensajes en un tono comunicacional ambiguo, sin determinación, sin concisión. Es un lenguaje comunicacional hecho en los decires, en las opiniones, en las declaraciones, donde no hay hechos, donde no hay cosas que se puedan probar o no probar, que no se puedan controvertir, y no hay participación ciudadana. Por supuesto que es antidemocrático, en la medida en que es vertical, habla solo una persona, los demás asienten, y creo que funciona desde el punto de vista estratégico para otras cosas, como hemos dicho, en aquellos frentes donde sus asesores son fuertes, como lo decían ustedes con Hassan Nazar, y con la perspectiva que viene para el año entrante. Se nota ahí la mano de Hassan buscando fundamentalmente lo que él sabe hacer, y es debates, televisión, entrevistas y demás, poniendo a un periodista que no lo es, que es el presidente, y ese creo que es un error de todos los analistas que nos equivocamos diciendo durante muchos meses que era mejor presentador que periodista, y realmente no, es un buen presentador.
¿no? Es cansino, es desgastado, no tiene chispa, no tiene ángel, no tiene carisma. Y él se creyó, en principio, lo de buen presentador, y ahí se quedó en esa urna de cristal. Hasta el mismo senador Uribe le dice, oiga, presidente, comuniquen, salgan a las regiones, enfrenten los hechos, ya está bien de pantalla, ya está bien de dos dimensiones, y hay que afrontar la realidad desde una perspectiva, sí, democrática, y poniéndole de cara a los múltiples problemas que tiene este país. Frente a la pregunta que le hicimos a los oyentes y que ellos están pues votando sobre si consideran que el programa del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, ya cumplió un ciclo, Omar Rincón nos escribe María Teresa Herrán y nos dice lo siguiente, María Teresa, y es que no es problema de ciclos, sino que el presidente está utilizando este espacio de televisión de manera inconveniente como propaganda y acapara una franja horaria sin posibilidad de réplica, que era un poco lo que decía el profesor Morales, y que esto va en contra del pluralismo y la democracia. ¿Realmente esta hora que está acaparando el presidente Duque sí puede llegar a afectar la democracia y podríamos estar viendo como unos tintes autoritarios, por lo menos en términos de comunicación? Como me preguntas a mí, que creo que Camilo iba a responder eso, simplemente, digamos, yo creería que no, porque pues, el presidente puede diseñar su estrategia de comunicación como quiera, o sea, cuando es una cadena presidencial la pueden hacer. Si él decidió hacerla todos los días, lo que es rarísimo, es lo que planteaba Camilo, que los canales regionales y los canales privados la emitan si no lo están obligando. O sea, ahí sí no hay obligatoriedad. Entonces, técnicamente, de alguna manera, creo que es una opción antidemocrática, pero de los canales regionales y de los canales privados que deciden transmitirlo. Y lo otro que simplemente como comentarios al margen ahí, pues a lo que decía Mario lo raja también como presentador de televisión, yo creo que como presentador lo hace bien. Y lo segundo, creo que el gobierno se mantiene en eso siendo como en todo negacionista, porque ellos dicen que es súper eficiente y creo que no es tan eficiente, es como un Photoshop en el cual se quedan contentos. Pero la pregunta de si es antidemocrático por esto, pues yo creo que Uribe tampoco respondía a preguntas y creo que es una tendencia mundial de cuidar y blindar a los gobernantes, y el Twitter ha ayudado para eso, que está totalmente blindado. El presidente Bukele en El Salvador tampoco responde, o sea, ya no hay nadie que responda a preguntas del periodismo. El periodismo tiene que comenzar a buscar otras razones, porque seguir insistiendo que respondan no lo está haciendo ningún gobernante en el mundo y es parte del canon de la comunicación política. Pero entonces, Camilo, adelante, que le iba a dar la palabra a usted sobre esa pregunta también. Pues, no, varias cosas. La primera es que yo no diría que esto es acalla a la oposición, pero sí permite darle la vuelta e incumplir precisamente el estatuto de la oposición, porque precisamente si este programa con este sistema no hay derecho de réplica por parte de la oposición, y si ustedes se dan cuenta, el presidente Duque, que le tocó empezar a cumplir con la norma del estatuto de la oposición, pues ha hecho muy pocas intervenciones, casi que contadas con los dedos de la mano, y en particular vinculadas, por ejemplo, a la instalación de las sesiones del Congreso cada año el 20 de julio. Esas son las que se denominan alocuciones, cosas que antes los presidentes usaban mucho más y habría dado derecho de réplica. Entonces, más que un ejercicio de acallar la oposición, es evitar el cumplimiento del estatuto de la oposición. Ahora, en cuanto al tema de los periodistas, yo creo que hay que reconocer también que el presidente sigue haciendo entrevistas. Ha hecho entrevistas con Caracol Televisión, con RCN, con El Tiempo, con... Ahí sí, Camilo, pero usted que fue consejero de comunicaciones, alto consejero, usted sabe que esas entrevistas no se dan cuando los periodistas las piden. Esas entrevistas se dan cuando ustedes consideran que el presidente tiene que comunicar algo, entonces dicen, ay, levantemos el teléfono y llamemos al Tiempo a ver si el Tiempo nos hace la entrevista, o llamemos a Caracol Radio, o llamemos a Blue. No nos digamos mentiras, porque eso funciona así. Eso no, que uno llame y pide la entrevista y le parece uno el entrevistador incómodo y no le dan la entrevista. Eso es correcto, y ese era mi punto. Mi punto final es que eso no reemplaza las ruedas de prensa en las cuales todos los periodistas acreditados ante la Casa de Nariño tienen la posibilidad de levantar la mano y hacer las preguntas y contrapreguntar si es necesario. Entonces, fíjense ustedes que alguien como Trump, que se volvió, comunica masivamente por Twitter,
Sin embargo, sí acepta preguntas, ha ido a ruedas de prensa, hace el famoso tema de que cada vez que se va a subir al helicóptero recibe unas pocas preguntas de los periodistas. Entonces, digamos, y Trump no es un modelo de democracia, digamos, ¿no? Sus ataques a los medios y a los periodismo, al periodismo independiente, pues son un ejemplo patético en el mundo entero. Pero sí, eso sí le está faltando al esquema de comunicación y de información pública y de trabajo de los medios en el gobierno de Duque. Pero creo que el punto esencial es ese, es el presidente puede escoger los medios de transmitir su mensaje como quiera. Yo tengo dos preguntas, es por qué los medios lo retoman como si cuando viola precisamente o choca con su libertad de información y de cuestionar y preguntar, y segundo, por qué efectivamente el presidente a través de ese mecanismo pues está tratando de darle un giro, evitar cumplir con el estatuto de la oposición. Omar, usted hablaba de los periodistas. En el programa Lo Presidente de Chávez iban muchos periodistas, sobre todo de cadenas internacionales, y hay videos en donde hay rifirrafre entre los periodistas y el presidente Hugo Chávez. Lo mismo pasa con Bukele y sobre todo con medios alternativos como El Faro. Pero gran parte de la importancia del programa del presidente Hugo Chávez era la crítica que él se hacía a sí mismo y al gobierno. ¿Usted cree que el presidente Iván Duque debe utilizar esa vitrina, esa ventana, para criticarse a sí mismo y así poder levantar el voto popular, el apoyo tan bajo que tiene? Que sea una ventana para la autocrítica. Es que vos mismo lo dijiste, Chávez y Uribe hacían una cosa maravillosa, que eran el pueblo pidiéndole cuentas al poder que no eran ellos mismos, sino los ministros. Era una performance absolutamente espectacular. Es un poco también lo que hace Andrés Manuel López Obrador, que pone a los periodistas a madrugar a las 5 de la mañana en México, les habla durante una hora y los tiene ahí embobados y pone la agenda del día. Era una manera de poner la agenda. La pregunta es, si ustedes me dicen cuánta agenda ha puesto Duque con ese programa, agenda periodística, agenda de conversación social, hay cero. O sea, no hay agenda. Entonces, parte del problema, y estoy de acuerdo con Camilo, al comienzo el programa arrancó para responder a una situación concreta. Y en ese momento, esa situación concreta fue buena, porque tocaba informar. Después, ya no tenía sentido seguir en eso o cambiar eso. Lo que pasa es que yo creo que Duque no puede cambiar su personalidad. Él no es un presidente, aparentemente, según dicen, que ordene, mande, gobierne. Entonces, es muy difícil que actúe una performance que no corresponde a su perfil. Cuando él ha intentado moverse hacia que aquí mando yo, aquí yo ordeno, pues parece un meme. O sea, es como una cosa donde realmente no tiene esa puesta en escena y no es problema de muchos. Duque tendría que buscar una estrategia de comunicación que se acercara más a su personalidad y a su singularidad y no a la que esté buscando una singularidad que no tiene. Pero mire, señor Granada, yo le quiero preguntar a usted porque usted trabajó en presidencia. Y a mí algo me llama la atención y es pensar que un presidente de la República en plena crisis, en plena pandemia, en plena recesión y ahora, digamos, en plena recuperación económica tiene una hora a las 7 de la noche para presentar un programa. Yo es que no entiendo cómo la persona más ocupada del país puede sacar tiempo todos los días para hacer un programa así. Yo tenía esa misma duda, Valeria. Ni siquiera es banal, es que por lo menos, Camila, por lo menos AMLO los cita a las 5 de la mañana porque él dice, venga, ustedes madrugan porque yo tengo una agenda muy ocupada y yo a las 6 empiezo a trabajar. Entonces uno dice, bueno, listo, es bastante temprano porque el señor está ocupado, pero a las 6 de la tarde, que ahora es 7 de la noche, el señor presidente de la República, como si no tuviera nada que hacer, pues ahí perdiendo el tiempo sentado enfrente de la televisión. Yo quiero preguntarle a usted si esto es normal, señor Granada. Pues, Valeria, yo creo que ese es uno de los temas que debería mirar, y vuelvo al tema de la protección de la figura presidencial y de la dignidad presidencial. Porque claro, uno dice, pues el presidente tiene que sentarse por lo menos una hora antes, revisar el libreto, mirar quiénes son los invitados, etcétera, etcétera, una hora en directo, pues ahí se le fueron 2 horas del día al presidente como mínimo, si es muy eficiente. Entonces, yo sí creo que no es el mejor uso del recurso del tiempo del presidente, pero sobre todo, otra vez, insisto, a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de la comunicación pública y de comunicación política es que el presidente
al mantener este programa demasiado tiempo y perder el impacto informativo y el impacto de toma de decisiones, se vuelve paisaje. Y entonces la gente se pregunta, bueno, claro, ¿qué más hace el presidente? Pero mire, se lo pasa en el programa de televisión. Pero mire, Camila, hay una cosa ahí, Camila, para contar. Otro día estuve en otro debate sobre ese mismo tema, y una senadora del Centro Democrático decía que ahí se demostraba que el presidente estaba trabajando. O sea, si uno concibe que trabajar es salir en televisión, pues yo creo que estamos equivocados. No, claro, y es que mire, Óscar, usted que tiene un programa de televisión en Telecaribe, un programa de 1 hora requiere una preparación, como decía Camilo Granada. O sea, un programa de 1 hora requiere que usted con antelación, así usted no produzca absolutamente nada, sino simplemente siga un libreto, pues usted le toca estudiar un libreto y quiere decir que usted tiene que dedicarle 2 horas, 2 horas y media a ese programa. Y entonces uno dice, oiga, Camilo, los presidentes en Colombia tienen 2 horas y media para perder, o yo no sé si perder, para estar Camila, frente a una cámara de televisión, Óscar. y hay además toda una producción, hay que buscar a unos invitados, es decir, hay que dedicarle tiempo y para que las cosas salgan bien. Pero me parece, y me gustaría que el doctor Mario Morales nos ayudara a entender esta parte, que uno de los problemas graves que tiene, una de las grandes falencias que tiene, es la falta de interacción, porque la comunicación es totalmente vertical, es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya alguna interacción entre el mensaje del presidente y cómo se está retroalimentando. Entonces me parece que, no sé si ustedes, que son los expertos, si se puede cambiar ese formato y se le da mayor interacción, ¿las cosas mejoran o realmente el problema es que con Duque no se puede? Pues lo paradójico de las cosas es que Duque nos ha querido vender la idea del Silicon Valley en nuestro país y que todos fuéramos unicornios en esa perspectiva de horizontalidad, interacción, convergencia, participación y demás. Y cuando lo pone en práctica a través de este programa, lo que encontramos es justamente lo contrario, es esta mirada vertical, autoritaria, donde hay un filtro para ciertos mensajes por redes sociales, donde hay un filtro para las voces que le hablan y donde no hay la libertad de interacción. Y esa es toda una paradoja, sí, que creíamos que íbamos a hacer el Silicon Valley, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación política. ¿Qué es lo que busca fundamentalmente? Y lo busca de manera fallida, es, como lo decía Omar, establecer la agenda, por lo menos la agenda política, lo logra excepcionalmente cuando hay miedo, es decir, cuando se genera miedo. Un poco lo que pasó ayer y anoche a raíz de la reincorporación de las cuarentenas, de los toques de queda y demás. Pero cuando se trata de otro tipo de cosas, no lo logra. Y no lo logra tampoco en la agenda política, no logra pegar la agenda política. Y no logra incidir en la agenda pública. Luego es fallido en los 3 niveles y quiere establecer eso que en comunicación política se llama el timing, es decir, cuando la gente habla de determinadas cosas, cuando los periodistas hablan de determinadas cosas. Pero el país, por ejemplo, está ansioso de saber cuándo llega la vacuna, ya llega Argentina, se anuncia Venezuela, ya llega México, pero aquí no respondemos. Hablamos de las masacres, 63, 83, dicen la ONU, los diversos, pero no respondemos las otras preguntas. Y dice, prevención y acción está para hablar de la pandemia, pero la aprovecha de manera discrecional para hacer politiquería continental, como sucedió ayer. Lo de ayer no solo contradice la perspectiva del programa tal y como fue planteado, sino que contradice la inteligencia de los colombianos utilizando este tipo de programas que tienen, no deben tener otra misión, si lo mantiene, que no debería, para otros fines y no para hacer politiquería continental o populismo mediático. Pues precisamente la oposición también tiene una preocupación frente a ese programa del presidente Iván Duque de Prevención y Acción, y entiendo, Sebastián Nora, que uno de los congresistas del Partido Verde le envió un derecho de petición al presidente Duque a la Casa de Nariño y se lo respondieron sobre este programa. ¿Qué dice el derecho de petición y qué le respondieron? Al congresista Mauricio Toro, que le manda un derecho de petición a presidencia con 20 preguntas. Muchas de las cosas que ustedes han venido acá analizando en esta hora, la responden el 2 de septiembre. Y digamos que lo principal, yo creo que de todas las 20 preguntas serían 4 cosas. Lo primero es que pregunta Mauricio Toro, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación o disposición legal de hacer este programa? Y ellos dicen que bajo la Constitución de Colombia, el presidente tiene el deber de informar.
Pero bueno, no hay desinformar, no quiere decir tener un programa diario de televisión. Lo segundo es que, lo estaba comentando Omar al principio del programa, que para los canales privados o públicos es magnífico tener un programa de relleno, porque Mauricio les pregunta a Camila si ustedes Presidencia tiene la idea de retribuir o devolverle a los canales privados todo el tiempo que les ha hecho perder, y lo que dice Presidencia es que los canales públicos y privados transmiten Prevención Acción de manera espontánea, de manera voluntaria, que lo han querido hacer así, es decir, no es obligado. El tercer punto es el tema del rating, porque mucha gente dice, pues es un programa que nadie ve. No lo sabemos, porque acá en la pregunta 10 dicen, todos los contenidos del programa Prevención Acción no han sido estudiados bajo la modalidad de rating. Y eso sería, Camila, lo principal de este derecho de petición. Que ahí va... Hay un comentario, Camila, sobre lo que acaban de leer. Es que básicamente a mí me parece que lo que es triste es que esto no está sirviendo y ellos siguen negando que les sirve. O sea, yo lo que no entiendo es mucho el papel de Camilo, de Hassan. Si esto no me está sirviendo, ¿yo por qué insisto en seguir teniendo una estrategia que no me sirve y además aumentarla? Eso es lo que eso, porque es mentira que no tengan estudios. Ellos estudian los Twitter, la Facebook, estudian todo, porque eso es parte de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia. Entonces, parece, si ven que no funciona, le están dando daño al presidente porque cada vez lo están alejando más, lo están volviendo más meme, le están perdiendo su conexión, y yo creo que como comunicación, aquí no estamos criticando, es decir, la estrategia me parece que es fallida. Pero yo ahí, Omar, no sé si difiere de usted, y tal vez Camilo me ayude, y difiere de usted, le voy a decir por qué, y aquí sí voy a esgrimir una opinión y no una pregunta, y es porque pues puede ser fallida la comunicación en llegar al ciudadano, pero es exitosísima en acallar a la prensa y exitosísima en acallar a la oposición, porque la oposición solo puede hacer réplicas si hay alocución presidencial. El presidente Duque no volvió a hacer alocuciones presidenciales por cuenta de que tiene una hora en prime time. Entonces, ¿para qué tiene que hacer alocución presidencial? La oposición no tiene cómo responder oficialmente en los canales de televisión. Y dos, como lo hemos mencionado, pues no se hacen ruedas de prensa, no le pregunta a nadie, hará una o dos entrevistas cada mes y ya. Entonces, Camilo, en esa medida la estrategia, por lo menos para evitar la crítica, sí ha funcionado, tal vez no para comunicarse con el ciudadano, pero para que no lo critiquen, sí. Pues habría que ver eso. Yo no conozco las encuestas de Palacio, pero yo creería que cuando yo miro esto y siento que está desgastado el programa, que es ineficiente, que está desgastando la figura presidencial, pues lo único que me atrevo a pensar para defender la decisión del gobierno de mantener el programa es que deben tener unas encuestas de opinión pública que les dicen que el programa es fantástico y que por favor lo mantengan, y que eso ha ayudado a subir la imagen del presidente en este año. Seguramente las deben tener, y eso debe explicar la lógica de por qué lo mantienen, pero de resto, efectivamente, uno lo ve en las redes sociales, pues el programa ha caído mucho, su audiencia en YouTube, en Facebook, en todas partes es muy baja, como lo es en la televisión abierta. Entonces, uno sí se pregunta por qué lo sostienen, y yo me imagino que alguien debe tener una encuesta que dice que eso funciona. Pero insisto, la lógica es que el gobierno lo ha mantenido un poco por lo que hemos dicho hasta el momento, le permite mantener un canal controlado, y por eso es que tal vez Oscar Montes preguntaba hace un momento que por qué no se hacía una cosa más interactiva. Pues no, porque es que ese es el propósito de la comunicación en este caso para el gobierno es mantener el control del mensaje, y que nadie cuestione, y que el mensaje del presidente y del gobierno pase sin filtros directamente a la población. Hay otros esquemas en los cuales el presidente debería tener espacios de interacción, pero yo insisto, el programa debería cambiar en su tono, en su formato, en su frecuencia y en su duración. Y yo no podría estar más de acuerdo con eso que usted acaba de decir, que seguramente ustedes que son los conocedores de esto acaban de decir. Pero de nuevo, una cosa es, si ustedes me lo permiten, la epidermis, la estética, el formato, la frecuencia y todo que, repito, si yo fuera amigo del presidente tomaría atenta nota de esto y se lo llevaría inmediatamente a la Casa de Nariño. Presidente, hagamos esto. Pero de ahí no se sigue, repito, el hecho de que por un lado se puede hablar de cierto manto de ilegalidad frente a este tipo de acciones comunicativas
efectivas en un país cada vez más ávido de comunicación y de comunicación por parte de los servidores públicos. Y segundo, que sea antidemocrático. Pero nadie ha hablado de insisto en ilegalidad, eso. Pombo, eso se lo acaba de inventar usted. De ilegalidad nadie ha hablado. ¿Para qué leímos el derecho a petición del doctor Toro, amigo de la casa? Pues, para decir, oiga, señores, ¿cuál es el fundamento jurídico del programa? Y le respondieron, léase la Constitución Política. ¿A qué estaba apuntando el representante? Y para eso están los representantes de opinión. No, ¿cuál es la legalidad? Porque el presidente no puede escapar al principio de legalidad. Y yo acudo al principio de legalidad para defender mi segundo punto de por qué considero que no es antidemocrático. Todo lo contrario. Puede ser muy chimpo, antiestético, inútil y que no lo ve nadie. No discuto eso, pero no es antidemocrático. Y no es antidemocrático, entre otras cosas, porque si ustedes cogen las exposiciones de motivos de leyes importantísimas, como por ejemplo la estatutaria de derecho de petición, que es tan fuertemente violentada, la 1755 dice que una de las principales demandas de las comunidades a sus gobernantes es la ausencia de comunicación. Y la cogen la 1437, que es el Código Contencioso Administrativo, es el que mira las relaciones entre gobernantes y gobernados y hace exactamente el mismo diagnóstico, con lo cual no solo se trata de encuestas, de estética, sino de un alto componente legal que fundamenta las razones por las cuales estos programas no son antidemocráticos. Yo sé que usted va a defender al gobierno y está perfecto porque usted quiere poner un balance. Es que aquí todos lo están atacando. Pero pero decir pues que lo que pasa es que la ausencia de comunicación es algo que tiene que combatir el presidente de la República, pues claro, eso lo sabemos desde hace rato. Lo que pasa es que hay formas de combatirlos, hay unas formas que son democráticas y otras que no. Y cuando usted lo combate de una forma en donde solo chimba, Camila. Yo creo que sí, porque usted pero tiene no es antidemocrática. La democracia, uno de los elementos fundamentales es la deliberación. Unos elementos fundamentales es la pluralidad. Pero no en todos los escenarios. Pues sí, lo que pasa es que no hay más. No en todos los escenarios. Pero sí, pero es que no hay más. No hay deliberación en una locución presidencial. No hay deliberación en una circular presidencial. Resulta que es que acá, tampoco en un decreto. Acá resulta que es que estamos sometidos a un solo mecanismo. No, ese es el sofisma que quiero destruir. No, pues. Todo no se ha cerrado un solo medio de comunicación, no se ha expropiado un solo medio de comunicación. Ay, no. Hay formas más sutiles de manejar la narrativa. Hay formas más sutiles. Como dice Shakespeare, no hay peor injuria que la sospecha. Y eso es lo que estamos haciendo. No nuestros invitados, que con una lucidez que yo se las admiro, están criticando lo que tienen que criticar. La estética, la frecuencia, el formato, la inutilidad, etcétera. Bienvenidas todas ellas. Pero lo que no puedo permitir es que se diga que es ilegal y que es antidemocrático. No podemos derivar solo de la forma. Hemos hablado solo de la forma, pero no podemos... Pombo dice que es del fondo. Estamos de acuerdo, es un programa chimbo. Ustedes automáticamente a ver, eso, es chimbo, listo. Omar. Ahora, en lo democrático, que es la otra discusión, de ahí Camila pone la visión desde los periodistas que tienen que un pacto que uno cuando es pregobernante tiene con el periodismo y con la ciudadanía es dar la cara y responder preguntas. Y Camila siente desde el periodismo que eso no lo está haciendo, entonces que hay que coarta el acceso a ese pacto comunicativo y público democrático que se establece. Ahí, Camila, lo que pasa es que yo creo que porque nos tocaría a los periodistas inventarnos otras fórmulas, porque realmente ningún presidente ha querido contestar ahora y todos nos manejan por Twitter. Creo que el periodismo está perdiendo cada vez que lee un Twitter de un gobernante. Y lo siento para Claudia López y para Duque y para el que sea, que deberíamos nunca más leer Twitter y decir, bueno, o usted pasa a contestar o no le tengo que divulgar esto, porque se ha vuelto que el periodismo se volvió lectura de Twitter. Y entonces también creo que los periodistas tenemos que autocriticarnos de que si el presidente no habla, pues nosotros informamos de lo que encontramos y si no quiere contestar, pues que no conteste, pero no acepto que un Twitter sea su voz oficial. Y con eso que dice Omar Rincón me despido y me quedo, porque yo sé que Mario Morales, profesor, usted quería decir algo, pero se me acaba el tiempo y ya nos toca entregarle la batuta a nuestros compañeros de Meridiano Blue. Solo pues termino con el resultado de la votación de 2.785 votantes que dicen que sí. El 85% dice que ya cumplió su ciclo el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque, y el 14% dice que no. Y pues
ese era el debate que queríamos tener hoy. ¿Qué pasa con ese programa? ¿Cuáles son los efectos para la democracia, para la imagen del presidente, para la eficacia en su comunicación y pues para la productividad del propio mandatario? Porque estar 2 horas enfrente del televisor o preparando el programa pues quita tiempo. A nuestros invitados Camilo Granada, Mario Morales y Omar Rincón, mil gracias por estar con nosotros. Muy entretenido la discusión y el debate, y también a nuestros oyentes, gracias por estar conectados a esta hora. Nos encontramos mañana a las 10:30 de la mañana. Quédense con Meridiano Blue.